es Mauro Benente. Yo formo parte del equipo de trabajo del Derecho y el Poder en y desde Michel Foucault. Y lo que voy a presentar ahora son algunos resultados a los que hemos llegado en el proceso de trabajo que duró unos 2 años. Básicamente los objetivos del trabajo tenían que ver con realizar una reconstrucción de las conceptualizaciones que brinda Michel Foucault sobre la temática del poder y del derecho, y una vez realizada esa labor reconstructiva, gracias a esas conceptualizaciones y en algunos casos a pesar de esas conceptualizaciones, analizar algunas prácticas jurídicas concretas del derecho argentino, tanto actual como pasado. Si bien estos son los objetivos principales del proyecto, esto se inscribe quizás en una línea un poco más amplia que tiene que ver con tratar de establecer vinculaciones entre el derecho y las relaciones de poder y también pensar si es posible analizar las prácticas jurídicas bajo la grilla de inteligibilidad de las relaciones de poder. Asimismo, esto se inscribe dentro de una tendencia o un esfuerzo por evitar lo que se conoce como aguijón semántico, es decir, evitar reducir todos los problemas del derecho a problemas del lenguaje, pero también evitar ser picados por un aguijón moral, que sería tratar de reducir todos los problemas jurídicos a problemas morales, sin caer, sin embargo, en lo que podríamos denominar un aguijón de poder, que sería pensar únicamente los problemas jurídicos como problemas de poder. En el trabajo de estos 2 años hemos trabajado con un cuerpo bibliográfico más o menos delimitado, que tiene que ver con los trabajos de Michel Foucault de la década del 70, en la cual hay tanto libros como conferencias como cursos, y también hemos trabajado con bibliografía secundaria, que no tenía que ver tanto con introducciones a la obra de Foucault, sino más bien con proyecciones. En general hemos trabajado con trabajos de Deleuze, de Judith Butler, de Mauricio Lazzarato. Dentro de la reconstrucción, digamos, de una analítica del poder, una conceptualización sobre la temática del poder, hemos trabajado alrededor de 3 núcleos conceptuales, que son el poder disciplinario, la biopolítica y la gubernamentalidad. Sobre el poder disciplinario, digamos, los trabajos de Foucault que uno puede encontrar y que analizan esta categoría o esta problemática, más o menos se circunscriben entre el 72 y el 76. Hay una serie de cursos que son la sociedad punitiva, curso del 72 al 73, el poder psiquiátrico, curso del 73 al 74, los anormales, curso del 74 al 75, y hay que defender la sociedad, curso del 75 al 76, y también 2 libros muy conocidos, Vigilar y Castigar, de febrero de 1975, e Historia de la Sexualidad, tomo 1, que ya como título La Voluntad de Saber, de octubre del 76. El punto central que tiene que ver con el poder disciplinario es la mención o alusión a cierta relación de poder que tiene como blanco el cuerpo, que busca controlar sus tiempos, sus movimientos y sus comportamientos, y trata de constituir un individuo normal o dócil. Digamos, la filosofía de Foucault trata de apartarse de la filosofía del sujeto, que toma al sujeto como un presupuesto de las relaciones de poder, de las relaciones jurídicas y demás, y mostrar la subjetividad como un efecto. En este caso, la subjetividad es un efecto de estas relaciones de poder, y esa subjetividad tiende a buscar cierta normalidad. Alrededor del núcleo conceptual de la biopolítica uno puede encontrar algunas conferencias y algunos cursos. En particular, Foucault tematiza sobre la biopolítica en Nacimiento de la Medicina Social, una conferencia que dicta en octubre de 1974. En el último capítulo de Historia de la Sexualidad, tomo 1, de 1976, y en la última clase de Hay que defender la sociedad, curso de 1976. Y hay muy pocas menciones de la temática biopolítica en Seguridad, Territorio, Población, curso del 77-78, y Nacimiento de la Biopolítica, curso del 78-79. A diferencia del poder disciplinario, que busca adiestrar los cuerpos, volverlos dóciles, la biopolítica alude a una relación de poder que se focaliza en la problemática de la población y busca regularla. Ya no adiestrar cuerpos, sino regular conjuntos poblacionales. Más allá de las precisiones que tienen la biopolítica y el poder disciplinario, uno puede extraer algunos lineamientos conceptuales para pensar las relaciones de poder a partir de estos 2 conceptos. Es importante tener en cuenta que Foucault no está tratando de pensar una teoría del poder, no trata de hacer una teoría social en sentido sistemático, aplicable para todo tiempo y lugar, sino lo que se trata es de dar algunos lineamientos metodológicos para analizar la forma que toman las relaciones de poder en la modernidad. Dentro de eso uno podría encontrar 3 grandes núcleos conceptuales de cómo pensar y cómo no pensar las relaciones de poder en la modernidad. Por un lado, Foucault
pretende rechazar lo que denomina teoría jurídico-político de la soberanía, que implica pensar que el poder se concentra solamente en el Estado. Foucault tiene un esfuerzo muy importante por circunscribir las relaciones de poder en la sociedad civil, ver cómo esas relaciones de poder se institucionalizan y en algún momento son capturadas por el Estado. Una pregunta que uno podría hacerse es si efectivamente las relaciones de poder funcionan dispersas en el cuerpo social, ¿por qué la teoría del derecho y la teoría política sigue circunscribiendo el poder al Estado? Y una de las respuestas que es especialmente interesante para pensar el derecho que da Foucault es que uno sigue manteniendo al poder en el Estado porque piensa que sancionando derechos y declarando garantías democratiza las relaciones de poder, cuando en realidad las relaciones de poder transitan por otros lugares bien distintos y bien distantes del Estado. En segundo lugar, Foucault propone no concebir las relaciones de poder solamente como prohibitivas o represivas, sino avanzar más bien en una dinámica o en una aproximación que permita dar cuenta de la dinámica productiva que tienen las relaciones de poder. Las relaciones de poder producen saberes y también producen subjetividades, en particular subjetividades normales. Finalmente, Foucault propone establecer una relación inmanente entre las relaciones de poder y los saberes. ¿Sí? Si la modernidad centralmente ha pensado a la razón o al saber como un límite al ejercicio del poder, la apuesta metodológica de Foucault es mostrar que entre saber y poder existen relaciones inmanentes, que en el marco de prácticas de poder emergen saberes y a su vez esos saberes reactualizan esas prácticas. Hacia fines de la década del 70, Foucault modula su lenguaje y en lugar de hablar de relaciones de poder comienza a hablar del problema del gobierno. Y eso lo tematiza sobre todo con el concepto de gubernamentalidad, que es acuñado en la clase del 1 de febrero de 1978 del curso Seguridad, Territorio, Población y que luego también es tematizado en el curso del año siguiente titulado Nacimiento de la Biopolítica. Con el concepto de gubernamentalidad, Foucault trabaja o se preocupa por el gobierno de las poblaciones, pero lo hace a partir de una metodología que supone pasar a la exterioridad del Estado. Es decir, en lugar de pensar que las prácticas de gobierno emergen del Estado, el esfuerzo metodológico es por inscribir al Estado dentro de una tecnología de gobierno más amplia. Es decir, las tecnologías gubernamentales para Foucault pueden estar llevadas adelante tanto por agencias estatales como por agencias no estatales. En segundo lugar, el concepto de gubernamentalidad es especialmente interesante porque permite establecer vinculaciones entre la tecnología de gobierno de los hombres y las mujeres y las tecnologías del yo. Es decir, hay una íntima vinculación en cómo hay programas de gobierno, pero también cómo esos programas de gobierno necesitan de una forma de relacionarnos con nosotros mismos. Por ejemplo, las reformas neoliberales en el plano laboral que han acosado a América Latina en los 90, que supone una flexibilización laboral, suelen estar acompañadas por una tecnología del yo, una tecnología del sí que se suele llamar empresario de sí mismo. Es decir, asumirnos a nosotros mismos como un objeto sobre el cual podemos invertir y en un marco de inestabilidad laboral sabemos que debemos invertir estudiando idiomas, realizando posgrados, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto de gubernamentalidad permite ligar las tecnologías de gobierno de los otros con las tecnologías de gobierno de nosotros mismos. Finalmente, algo que hemos abordado con menos profundidad, pero que ha atravesado gran parte de las discusiones del grupo de trabajo, tiene que ver con cómo pensar la resistencia. Y aquí, digamos, uno puede ver una modulación en los trabajos de Foucault y una precaución. Una modulación tiene que ver con que en general la teoría política moderna ha privilegiado el pensamiento de la resistencia de modo colectivo. Y la invitación que propone la filosofía de Foucault y algunos de sus continuadores tienen que ver con pensar estrategias de resistencia que tengan que ver con prácticas de subjetivación. Si uno de los objetivos del poder disciplinario es establecer individuos normales, lograr una normalidad en los comportamientos, una pista para pensar la resistencia tiene que ver con aquellas prácticas que nos permitan inventar y reinventar distintos modos de ser, en desarrollar lo que uno podría denominar una estética de la existencia, tomar una vida como una obra de arte. Y en segundo lugar, además de esta primera modulación de pensar en primer lugar en la subjetividad y luego en la comunidad, una precaución que aportan los trabajos de Foucault para pensar las prácticas de libertad o de resistencia tiene que ver con no reactualizar en esas prácticas otras lógicas de poder. ¿Sí? Si bien esto es algo complejo para pensar las dinámicas colectivas de resistencia, es una precaución interesante a tener en cuenta. Esto es lo que tiene que ver más o menos y en términos generales con la reconstrucción sobre el problema del poder. En la reconstrucción conceptual sobre el problema del derecho, uno puede encontrar que, en términos generales, Foucault suele desplazar al derecho
dentro de las tecnologías de poder de la modernidad o suele desplazar al derecho del diagrama de poder que la modernidad tiene. Esto básicamente es porque Foucault cree que las relaciones de poder son prohibitivas más que represivas y que las relaciones de poder se concentran no en el Estado, sino en diferentes instituciones que pueden ser o no estatales. Y Foucault cree que en tanto el derecho mantiene una estrategia eminentemente represiva y está estrechamente ligado con el Estado, el derecho no es una herramienta central de las relaciones de poder modernas. Sin embargo, nos ha interesado problematizar un poco esta mirada sobre el derecho, básicamente porque Foucault mantiene una mirada demasiado represiva sobre el funcionamiento de las relaciones jurídicas, y las relaciones jurídicas también tienen una dinámica productiva. Con cierta compañía o a pesar de la compañía de Foucault, por momentos hemos utilizado algunas de sus herramientas conceptuales, pero en otros momentos la estrategia fue dejarlas de lado y problematizarlas, hemos tratado de utilizar y reutilizar este andamiaje conceptual para analizar algunos problemas jurídicos concretos, tanto en el denominado derecho privado, como en el derecho público, como en esferas que suelen desafiar la distinción entre público y privado. Si uno quisiera tratar de pensar las relaciones del derecho privado, las relaciones entre particulares moldeadas por el derecho privado a partir de una grilla del poder, nos ha interesado pensar los contratos que suponen una deuda como una tecnología de poder específica, ¿sí? Un contrato entre particulares que el derecho suele conceptualizar como un acuerdo de voluntades, nosotros creemos que puede ser pensado eso mismo bajo la grilla del poder. ¿Por qué? Porque el sujeto endeudado tiene sus decisiones sobre sus tiempos, sus actividades y su futuro ajustado al pago de una deuda. Si el pago de una deuda que se formaliza entre un contrato entre privados no es solamente un acuerdo entre voluntades, sino que también instituye y pone en funcionamiento una tecnología de poder que supone que el sujeto endeudado adecue sus decisiones, sus modulaciones, sus pensamientos y en parte sus decisiones a futuro ajustados al pago de esa deuda. En el ámbito de lo que se suele denominar derecho público, hemos tematizado sobre el problema de los derechos humanos a partir de un doble registro. Por un lado, hemos desarrollado un estudio cuantitativo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos 2 años, y también hemos desarrollado un análisis cualitativo de los pronunciamientos de la Corte Interamericana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o en la aplicación del concepto de vida digna que la Corte Interamericana ha utilizado como sucedáneo al de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí lo que nos interesaba era analizar cómo la Corte Interamericana, que en algún sentido es el lenguaje oficial de los derechos humanos a nivel latinoamericano y también a nivel argentino, cómo el tribunal relacionaba el problema del poder con el problema de los derechos humanos. Y hay una lógica que pudimos advertir tanto en las sentencias que analizamos de modo cuantitativo como también en el análisis cualitativo que hicimos de las sentencias en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es que la Corte recurrentemente sitúa al poder solamente en el Estado y en función de eso consagra derechos. Dicho de otra manera, para la Corte, en la medida en que el poder se concentra solamente en el Estado, los derechos operan solamente como límites o solamente como exigencias hacia el poder del Estado, pero no respecto de poderes no estatales. Que en el caso latinoamericano, en algunos países o en algunos contextos, los poderes no estatales de empresas multinacionales suelen ser más importantes y más abusivos que el poder del Estado. Entonces, ahí lo que nos interesaba era rastrear cómo en algún sentido la Corte Interamericana reproduce esta teoría jurídico-político de la soberanía. Y en algún lugar nos ilusiona que, enfatizando en la consagración de derechos frente al Estado, vamos democratizando las relaciones de poder, pero nos olvidamos de poderes no estatales a los cuales parecen que los derechos no limitan y no le imponen exigencias. Por otro lado, desde la perspectiva de la gubernamentalidad, creemos posible que no solamente las tecnologías de gobierno dependen de las agencias estatales y no estatales, sino que la consagración de derechos también forma parte de las estrategias de gobierno. Consagrar determinados derechos de una manera o de otra, protegiendo a determinados sujetos y a otros no, y protegiéndonos de determinada manera, no debe entenderse como un límite al gobierno, sino que debe entenderse como una estrategia gubernamental más. Y en ese punto creemos que en el caso de las constituciones de Ecuador y de Bolivia, quizás las constituciones más de avanzada a nivel latinoamericano, lo que hay es una especie de choque entre diferentes racionalidades. Por un lado hay racionalidades
post-neoliberales en el diagrama del Estado y en la regulación de poderes no estatales, en particular de los poderes económicos, pero al momento de estructurar los derechos, la racionalidad sigue siendo eminentemente liberal. Entonces, el paradigma de la gubernamentalidad, que incluya los derechos dentro de una tecnología de gobierno, permite advertir estas múltiples racionalidades en competencia, en tensión y hasta en contradicción. Finalmente, un último punto, menos abordado, pero no por ello menos problemático, tiene que ver con cómo pensar la vinculación entre estrategias de resistencia y prácticas jurídicas. Y ahí en particular hemos analizado dos normas argentinas, una la ley de matrimonio igualitario y otra la ley de identidad de género, que la hemos analizado desde la perspectiva del cuidado de sí como práctica de libertad, en esta idea de establecer nuevos modos de ser o nuevos modos de vida, o de hacer de la propia vida una obra de arte, rehuyendo siempre a estos parámetros de normalización. Sobre el matrimonio igualitario sancionado en el 2010, obviamente esto implica un avance, ¿sí? Porque es una forma de reconocer determinados modos de vida que antes no estaban reconocidos por el derecho y que estaban negados. Sin embargo, advertimos que desde esta perspectiva hay algunos problemas todavía, porque la ley de matrimonio igualitario sigue estableciendo un parámetro de normalidad familiar basada en la monogamia, y con ello lo que hace es negar otras formas de vida y otras formas de amor que se mantienen en un estado de abyección. Es decir, hay un avance interesante en comparación con la legislación anterior. Sin embargo, desde la perspectiva de una estética de la existencia como parámetro normativo para pensar una estrategia de resistencia o de práctica de libertad, creemos que todavía aquí hay núcleos de normalidad y establecimiento de parámetros de parejas adecuadas y no adecuadas, modelos familiares adecuados y no adecuados, que podrían ser retocados y problematizados. Algo similar sucede con la ley de identidad de género, que quizás no solamente es un avance respecto de la legislación anterior en Argentina, sino en comparación con otros ordenamientos jurídicos a nivel mundial. Sin embargo, también en este campo, la idea de pensar la subjetividad como una estética de la existencia nos permite problematizar esta norma. En particular porque, si bien la ley de identidad de género desmedicaliza todo el proceso de cambio de género, sigue pensando el género en términos dicotómicos, ¿sí? Masculino y femenino, y en segundo lugar sigue pensando en una idea de identidad fija y estable, y con ello lo que hace es negar aquellas prácticas identitarias que desconocen las identidades fijas y que en algún sentido parodian esas formas de identificación. Entonces, si bien estas dos normas, que quizás son las más interesantes en materia de reconocimiento de derechos civiles en los últimos años en la región, no solamente en Argentina, son importantes avances y son avances que incluso hay que apoyar y defender, esta perspectiva de pensar la práctica de libertad o las prácticas de resistencia a partir de una estética de la existencia nos permite problematizar lo que quizás sean las dos normas más importantes en materia de reconocimiento de derechos civiles en las últimas décadas. Este es un poco el resumen de los resultados del proyecto. Necesariamente es la lectura que yo hago de estos resultados. Posiblemente si acá estuvieran mis compañeros y compañeras, la lectura sería otra. Pero básicamente el trabajo tuvo que ver con esto, con tratar de reconstruir algunos núcleos conceptuales de la obra de Michel Foucault, tanto para pensar el poder y para pensar el derecho, y luego de ello, y a pesar de ello en algunos casos, hemos tratado de analizar algunas prácticas del derecho público, del derecho privado y que desafían los límites entre público y privado a partir de esta grilla de inteligibilidad que propone una estrecha vinculación entre relaciones de poder y el derecho. Bueno, muchas gracias por la atención.